jabones con pH no sé cuánto. Residuos posmiccionales, aquellos pacientes que tienen deterioro del piso de la pelvis, del piso vesical, cuerpos extraños intravesicales como son el cateterismo y las alteraciones anatómicas de la pared, que se puede evidenciar. Entonces, el factor anatómico es crucial y responsable de diferente incidencia de acuerdo al sexo. Tenemos que el hombre es menor que la mujer, porque la mujer en el acto urinario es mucho más cercano, luego la uretra tiene menor longitud y tiene mucha correlación sobre la región perineal. Cuadro clínico característico que es el síndrome disúrico, dolor, tenesmo, poliacuria, poliuria, hematuria, presencia, puedo encontrar muchas veces en el sedimento, presencia de vaginosis o puede ser acompañado muchas veces de piel anémica. Datos de laboratorios que encontramos habitualmente. Si yo voy a encontrar a un paciente, ahora sí, que tiene una cistitis, la característica es el síndrome posmiccional. Es lo principal que yo voy a encontrar en la clínica. Paciente poliúrico, tenesmo, dice, doctor, me duele al orinar, al hacer pis, se me sale solita la orina. Esa es una de las características de los ancianos. ¿Ya? ¿Qué encuentro yo en la sintomatología? En el examen físico, yo voy a encontrar los puntos ureterales positivos. Es la característica clínica de la cistitis. ¿Qué voy a encontrar yo en el laboratorio? En el laboratorio voy a encontrar primero una bacteriuria significativa, es decir, más de 100.000 colonias. Segundo, voy a encontrar una piuria y voy a encontrar grandes cantidades de células descamativas, es decir, de células planas, acompañadas muchas veces con presencia de hematíes. ¿Qué me lleva a mí al diagnóstico definitivo? La clínica del paciente. Entonces, ¿la cistitis aguda debe recibir tratamiento, sí o no? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Ah? ¿Sí debe recibir tratamiento? Actualmente los antibióticos se deben realizar en corto plazo, como pueden ser las fluoroquinolonas o los nitrofuranos, muchas veces, que mejoran el pH urinario. ¿Qué se debe decirle al paciente para que esto mejore? Porque la vía urinaria tiene que lavarse, o la vejiga tiene que lavarse, que ingiera grandes cantidades de líquidos. ¿Ya? Remitir al urólogo en caso de que sea un problema netamente de anatómico o muchas veces de piso de vejiga. Los pacientes que reciben quimioprofilaxis muchas veces se aparecen tras las relaciones sexuales. Perdón, esto aquí está mal. En los pacientes que reciben tratamiento de quimioterapias, muchas veces tienen la predisposición a hacer cistitis. Quimioterapias, los pacientes que reciben inmunosupresión, como son la ciclosporina, la ciclofosfamida o los corticoides, tienen predisposición netamente a generar procesos de cistitis. Muchas veces asintomáticas, otras veces sintomáticas, y cuando son sintomáticas son prácticamente estériles, es decir, que no tienen bacterias. Y nosotros muchas veces nos confundimos, que dice, es una cistitis y mete el antibiótico. Necesitamos tener siempre el cultivo a la mano. Entonces, en este tipo de pacientes, nosotros tenemos que realizar netamente una quimioprofilaxis si en caso van a tener relaciones sexuales. Ingesta de extracto de jugo de arándano que evita la adhesión habitualmente de la E. coli y evaluar en la desificación de la orina para evitar que ésta haya mayor proliferación de las bacterias, especialmente con la administración de los estrógenos tópicos. Doctor, una pregunta. En lo de la quimioprofilaxis por relaciones sexuales, ¿entraría el tema de Sí, exactamente. Inclusive en la quimioprofilaxis no entraría el antibiótico, pero en la actualidad se refiere que no. ¿Por qué? Porque se debe utilizar sencillamente en la quimioprofilaxis primero la limpieza perineal, segundo se debe utilizar lo que son ahora los probióticos urinarios, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, que es el Urobaxón,
y muchas veces el consumo del jugo de arándano. ¿Ya? El antibiótico ya pasó a otro grado por el grado de resistencia bacteriana. Entonces, la cistitis aguda de tratamiento puedo dar monodosis, ultracortas por 3 días eventualmente, como pueden ser antibióticos de elección, como son la fluoroquinolona muchas veces, o el trimethoprim-sulfa. O puedo dar por 5 a 7 días, como son los metalactámicos, como pueden ser de bajas concentraciones habitualmente, y dependiendo de la presencia del cultivo orinal que me vaya a arrojar. Entonces, en el tratamiento, las nitrofurantoides. ¿Ya? La amoxicilina más ácido clavulónico, la ampicilina o la cefalecina. Esto habitualmente yo lo tengo como empírico hasta tener el cultivo propio. Yo utilizo antibióticos empíricos hasta tener mi cultivo. Una vez que yo tenga el cultivo y me arroje que hay una bacteria significativa de 100.000 colones y que necesitamos nosotros administrar un antibiótico, ahí roto el antibiótico. Antes de eso no. ¿Sí? Por eso es que ustedes ven que en la mayoría de las cistitis se utilizan las nitrofurantoides. Prostatitis agudas. Prostatitis aguda, el gremio más frecuente habitualmente es la E. coli. Ahora se define que la prostatitis aguda, antes se hablaba que la prostatitis solo lo padecían los pacientes ancianos, ¿verdad? ¿O no? En la actualidad ya no. Pacientes de 20 años para arriba o de 18 años para arriba tienen prostatitis aguda. Y terminan muchas veces en cirugía, producto de las relaciones sexuales. El germen más frecuente es la E. coli, característica clínica, dolor perineal, dolor muchas veces puede asociarse al lumbar, fiebre, disuria y en ocasiones dolor a la eyaculación. ¿Ya? Al tacto rectal, antes se utilizaba mucho lo que era el tacto rectal. Vamos a encontrar una próstata agrandada, tumefacta, dolorosa y con el masaje prostático instrumental, y actualmente ya está contraindicado. ¿Por qué? Porque ya tenemos métodos diagnósticos más fidedignos como son la ecografía prostática, que indica el diámetro de la próstata y si hay un aumento, lo más probable es que es una prostatitis aguda. Esto es muy frecuente, les vuelvo y les repito, pacientes jóvenes debido a las prácticas sexuales. ¿Qué vamos a encontrar en el sedimento urinario? Piuria. Espero el cultivo puede ser estéril, ¿ya? Si existe gran afectación del estado general del paciente, tengo que ingresarlo. Porque ¿qué es lo que le dificulta al paciente? El dolor. Y es un dolor característico que los jóvenes no mencionan que es en la base del pene. Es un dolor fatal. Entonces, esto hace que el paciente acuda a la emergencia. Tratamiento, habitualmente el tratamiento empírico con cefalosporinas de tercera generación o quinolonas por 4 a 6 semanas, que puede ser cualquier de estas. Si hay mala respuesta, puede sugerirse el desarrollo de un absceso prostático y que se recomienda una ecografía rectal para confirmar el mismo. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa acá? Porque nosotros lo que vemos al paciente decimos, no, es una prostatitis aguda, empecemos a darle levofloxacina, de 500 miligramos cada 12 horas. Pero resulta que en la actualidad se define que el paciente con prostatitis aguda, joven, se debe hacer un control a las 72 horas ecográfico. Porque se ha visto que la mayoría de los pacientes hacen accesos prostáticos. La mayoría. Y terminan en proceso quirúrgico. Entonces, a las 72 horas se hace una ecografía prostática para descartar que tengan un acceso prostático y evitar las complicaciones posteriores. Es como nosotros vemos acá. Podemos ver acá. ¿Verdad? Y este es el acceso predominante que podemos evidenciar. Las crónicas, las prostatitis crónicas ya son pacientes, ahorita sí, las prostatitis crónicas ya son de pacientes adultos mayores. El pacientito, el abuelito que tiene como antecedentes infecciones vías urinarias a repetición y que presenta el típico característico cuadro de tendinitis, disuria y muchas veces poliangioma.
¿ya? Puede presentarse leucocitos por campo, puede presentarse en la ecografía mucho más grande la hipertrofia prostática, ¿ya? Puede presentarse con presencia o no de cultivos positivos, y que el paciente en este tipo de pacientes adultos mayores sí requiere muchas veces tratamiento. Si los cultivos son negativos, el tratamiento debe iniciarse de forma empírica, sea con eritromicina o de acuerdo al germen causal más frecuente. Acá en Ecuador y en toda Latinoamérica predomina la E. coli. La mayoría de los pacientes con prostatitis, muchas veces en recaídas, lo que nosotros debemos utilizar es la quinolona, como son la ciprofloxacina o la levofloxacina. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya es crónico, que ya es recurrente, que ya recibe tratamiento habitualmente, y así el cultivo esté negativo, yo tengo que darle prácticamente tratamiento hasta que mejore la sintomatología. ¿Y por qué se lo digo? Porque esto también se lo dan en pacientes jóvenes, que ya tienen también, pacientes a partir de los 30 años, tienen muchas veces prostatitis crónica, producto de las recurrentes infecciones que han habido. Epididimitis habitualmente, que es la inflamación del epidídimo, es un agente infeccioso, se presenta en menores de 35 años, sí, el índice va de 20 a 30, ¿ya? Habitualmente son producidas muchas veces por Plasmidia o por Neisseria gonorrhoeae. El diagnóstico es clínico, diferencial con torsión testicular, porque quien te llega el paciente de la emergencia es con dolor testicular. Te dice, doctor, me duelen los testículos, ya tengo varios días, y el riesgo es que tú vayas a presentar una torsión testicular. ¿Cómo yo la diferencio? Sencillamente haciendo una ecografía vascular, una ecografía Doppler vascular del testículo. Si la ecografía Doppler vascular del testículo me dice que hay irrigación vascular de todo el testículo, no es una torsión, es netamente una epididimitis, ¿ya? El tratamiento, cefalosporinas y tratamiento antiinflamatorio. Ya la doxiciclina ya no se utiliza casi. Muchas veces ahora en la actualidad se utilizan más las cefalosporinas de tercera generación. Preguntas. ¿Preguntas?